Rosa María Díaz Carrillo, coordinadora de Educación Regional del Noroeste. Del profesor Roberto Avena Treviso, jefe de Servicios Educativos de la región Noroeste. Del señor ingeniero Jaime Ochoa Treviso, director de Desarrollo Social del municipio de Cuauhtémoc. Y quienes han dado impulso en la educación: al profesor Benjamín Chávez, inspector de la zona 60 de preparatorias estatales. De nuestro buen amigo el ingeniero Saúl Villagrán Domínguez, director del CEBETA 90. Ingeniero Raúl Manríquez Moreno, director del CEBETES 117. Joel Dara Chávez, director del CONALEP Cuauhtémoc. Del maestro Mario Peñaflores, director de la preparatoria Justo Sierra. De Luis Zamarrón Holguín, director del CECITECH. Así como también a regidoras y regidores: Diana Carmen Saito Granados, Irma Chavira Castillo y Rosita Corral. Agradezco la presencia de maestros, maestras, estudiantes, medios de comunicación. Antes que nada, quiero informarles que el próximo año, de acuerdo a lo que tenemos proyectado, tenemos la intención de poder inaugurar un gimnasio auditorio con capacidad para 3,000 personas. Dentro de los planes de esta administración distingue el hecho de que con apoyo del gobierno federal, del gobierno del estado y del municipio, el próximo año podamos estar inaugurando un ámbito deportivo, un gimnasio con la gran capacidad para 3,000 asistentes. Pero el próximo día 22, el señor gobernador del estado, César Duarte Jaques, al arribar aquí a Cuauhtémoc, habrá de poner la primera piedra de lo que será el campus de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y que entre otras cosas comprenderá la Escuela de Medicina, para que muchos estudiantes que hoy nos acompañan tengan la oportunidad en esa escuela de tomar la carrera que anteriormente tenían que hacerlo o en la capital del estado o bien en Ciudad Juárez.